Colosenses 1. ¿Me tiras por aquí está dentro? Del 24 al 27. Dice el versículo 24, acompáñame ahí. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Señor, abre nuestros ojos, Padre, que podamos contemplarte a través de tu palabra, Señor, y que nuestros corazones sean cautivados por tu amor y por tu bondad hacia nosotros. Renueva nuestras mentes, renueva nuestros corazones a fin de que andemos por tus caminos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Denme solo un segundo. Si recuerdas, en la sección anterior de Colosenses, Pablo nos muestra el inmenso abismo que el Evangelio atraviesa, la distancia enorme y inconmensurable que el Evangelio atraviesa de ser alejados, hostiles y ocupados en malas obras, a ser redimidos mediante la sangre de Cristo, a fin de ser hechos santos, sin mancha e irreprensibles. Y nota esa distancia, o sea, éramos alejados, ¿te acuerdas? Excluidos. Estábamos fuera de, hostiles y ocupados en malas obras. Y mediante Cristo, ahora estamos en camino a ser santos, sin mancha, irreprensibles. De aquí al sol. Y eso es todo lo que el Evangelio hace. Y ahora Pablo empieza a hablar acerca de su rol en la obra de Dios. Si te fijaste, dice ahora yo, y empieza a hablar de lo que él está haciendo. Pero esta sección no es meramente biográfica. Es decir, no solo es Pablo contándonos lo que él hace o echándose flores a él mismo o poniéndose una estrellita de súper siervo, sino que más bien nos invita a través de esto que Pablo dice a considerar una pregunta. ¿Qué significa vivir a la luz de la obra de Cristo? Mientras que la semana pasada respondíamos una pregunta sencilla y era, ¿qué significa ser cristiano? Decíamos, ser cristiano significa reconocer que éramos enemigos, que Cristo es el medio y que estamos en un camino a algo mejor. Y ahora la pregunta tiene que ver con el camino, en el intermedio de que Cristo nos salva y que llegamos a ser santos sin mancha, irreprensibles. ¿De qué trata la vida cristiana? Si alguien te preguntara a ti, ¿cómo se vive como cristiano? ¿De qué se trata ser cristiano? ¿Tú qué dirías? Tal vez algunos de nosotros, y esto lo he escuchado algunas veces, diríamos que el cristianismo se trata de esforzarnos por ser mejores personas. Es decir, tú vienes a Cristo y luego de ahí en adelante se trata de ser una mejor versión de ti mismo, de irte puliendo, por así decirlo. Y entonces el cristianismo es esta idea de vengo y la Biblia me da unos tips increíbles a fin de que yo sea una mejor persona y pueda disfrutar más la vida y pueda ayudar a otros. Y entonces el cristianismo se convierte o es reducido nada más a moralismo. ¿Sí? Moralismo. Y déjame decirte de manera clara, el cristianismo no es moralismo. El cristianismo tiene moral, pero no es moralismo. Sí, a lo mejor algunos otros de nosotros lo diríamos diferente y diríamos, bueno, es que vivir como cristiano se trata de seguir un set de reglas, un conjunto de reglas que Dios nos ha dejado. Es, haz esto, no hagas esto. ¿Sí? Y de eso se trata el cristianismo. Llegas a la iglesia y te vas a aprender todos los nos y todos los sís y lo vas a hacer durante toda tu vida hasta que te mueras. ¿Sí? Pero en realidad ahí estamos hablando de legalismo. ¿Sí? No porque estemos hablando de obedecer, sino porque creemos que el cristianismo radica primeramente en nuestra obediencia.
Tal vez algunos más diríamos que la vida cristiana ni siquiera la puedo definir porque es demasiado difícil. Es demasiado complicada y todo lo que Dios me pide está demasiado difícil y yo ya ni sé si lo voy a poder hacer en algún momento porque ahorita no estoy pudiendo y ya no quiero nada y mejor estoy a punto de renunciar. No sé en cuál de estos puntos tú te encuentras o tal vez tu definición es distinta. Pero la pregunta que Pablo nos lleva a considerar es esta. ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿De qué se trata el camino entre ha sido redimido por la sangre de Cristo y llegar a santo, sin mancha, irreprensible? Ese camino, ¿de qué trata? Y a esta pregunta Pablo nos da una respuesta triple. Tres cosas de lo que podemos decir, esto es la vida cristiana, de esto se trata. Número 1, vive para otros. Número 2, abraza tu llamado. Y número 3, persevera en la esperanza. Número 1, vive para otros. Número 2, abraza tu llamado. Y número 3, persevera en la esperanza. Y vamos a tratar de desmenuzar un poco de esto, ¿sí? Primero entonces, vive para otros. Nota el sentido de la vida de Pablo. 3 veces en estos versículos que leímos, que no fueron tantos, Pablo dice, por ustedes, por su cuerpo y para beneficio de ustedes. ¿En quién está pensando Pablo? En los otros, ¿verdad? La vida de Pablo está dirigida hacia otros. Toda su vida es dirigida hacia otros. En la carta de los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 23 y 24, leemos esto. Filipenses 1, 23 y 24. De ambos lados me siento apremiado. ¿Qué es apremiado? Apurado, presionado, ¿no? Y es como si Pablo estuviera, por dos lados le están hablando y él no sabe qué hacer. Y estos son los dos lados, fíjate. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y entonces como que Pablo está poniendo en una balanza. Y Pablo está diciendo, bueno, de este lado tengo estar con Cristo y de este lado tengo seguir aquí en la carne por beneficio de ustedes. Y no sé cuál escoger. Y yo lo leo y digo, Pablo, ¿estás mal de la cabeza? O sea, es una decisión facilísima. ¿Cómo es que tú te estás debatiendo entre estar con Cristo o seguir sirviendo a la iglesia? ¿Cómo es que tú puedes estarte debatiendo en eso? Porque si somos realistas y a ti y a mí nos dieron la elección, si hoy tuviéramos la decisión de decir, oye, ¿qué quieres? ¿Quedarte aquí para servir a Cristo o irte ya con Cristo? ¿Quedarte aquí para servir a esta gente o irte ya con Cristo? Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, pues ya me voy, ¿verdad? O sea, ya fue mucha vida, lo que sigue. Y sin embargo, Pablo dice, no sé qué decidir. Y no quiero que pases esto por alto. Recuerda, estamos hablando de una persona que en sus propias palabras ha sido azotado, apedreado, perseguido, que dentro de la misma iglesia ha sido menospreciado. ¿Sí? O sea, sus problemas no solo son fuera, sino que la misma iglesia ha dicho, Pablo ni siquiera la arma, ni le sabe. ¿Sí? Es más, mira, piénsalo por un momento, Pablo ni siquiera caminó con Jesús, ¿ves? No tiene credenciales. La misma iglesia ha dicho eso de Pablo. Y luego aquí está Pablo y dice, no sé qué decidir. No sé si mejor me voy con Cristo o si mejor me quedo con ustedes. Y entonces, Pablo, yo no lo entiendo, pero lucha en ese sentido, incluso antes de morir. ¿Recuerdas que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo? ¿Y para qué le escribe a Timoteo? Básicamente la idea de 2 de Timoteo es esta. Timoteo, yo ya me voy a morir. Tú vas a tener que continuar lo que yo empecé. ¿Sí? Tú vas a tener que continuar y vas a tener que seguir enseñando a otros hombres, que a su vez enseñen a otros hombres. ¿Sí? Y entonces lo exhorta. Y casi llegando al final de 2 de Timoteo, Pablo le dice, en presencia de Cristo y sus ángeles, te exhorto, haz el trabajo de un evangelista. Predica, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces, aún a punto de morir, porque Pablo sabe que va a morir, y aún estando solo, porque en la carta a Timoteo, Pablo le dice, todos me han abandonado. ¿En quién está pensando Pablo? En la iglesia. Pablo está pensando en otros. Y entonces Pablo no busca superación personal.
Pablo no busca, voy a tener que escalar en el mundo de los predicadores para superarme a mí mismo y entonces conseguir ahora sí mi título de maestría en divinidades para que ahora sí todo el mundo pueda saber que yo tengo estudios. No está haciendo eso, ¿verdad que no? Pablo no busca superación personal, su vida no se trata de él. Pablo no busca éxito o reconocimiento. Nunca pelea por ser reconocido. Siempre que él dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, no lo está diciendo para que todos digan, el apóstol Pablo. Lo está diciendo para que todos sepan que lo que habla, lo habla de parte de Dios. No solo lo dice porque sí. Pablo no busca éxito ni reconocimiento personal. Pablo vive toda su vida para el bien de otros. Específicamente para el bien de la iglesia. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Cuántas cosas tú has dejado de lado por el bien de la iglesia? ¿A cuántas cosas has tú renunciado por el bien de la iglesia? ¿Has renunciado tal vez, no sé, a tu superación personal? A tener la oportunidad de estudiar algo y decir, no lo voy a hacer, porque si lo hago, voy a descuidar lo que me toca dentro de la congregación o dentro de la iglesia. ¿Has renunciado tal vez a un aumento de puesto? Que digas, bueno, no voy a tomar eso porque si lo tomo, entonces ya no voy a estar presente. ¿O es que en nuestras prioridades realmente la iglesia se coloca muy, muy debajo? Y entonces cuando aparecen compromisos que consumen nuestro tiempo y nuestros recursos, nosotros no pensamos en la iglesia. ¿Cuántas veces has dicho, sabes qué, no voy a comprar eso que tantas ganas tengo de comprar para mejor este dinero darlo a la iglesia? ¿Cuántas veces has dicho, sabes qué, voy a cancelar el viaje que había pensado hacer? Porque si me voy a ese viaje, voy a faltar a la comunión con la iglesia. Y necesito de la comunión, pero también soy llamado a servir. Mi vida se trata de servir a otros. Ese es un examen personal, pero es algo que deberíamos de considerar, porque Pablo nos muestra. Si te fijaste en el versículo 23, Pablo se dice, de este evangelio yo fui hecho ministro, que es la misma palabra que podemos traducir siervo. Pero luego aquí en el versículo 25 dice que él fue hecho ministro o siervo de la iglesia. Es decir, ser siervo de Cristo, ser siervo del evangelio, es lo mismo que ser siervo de la iglesia. O puesto al revés. Si no eres siervo de la iglesia, no eres siervo del evangelio. Y si no eres siervo del evangelio, no eres siervo de Cristo. Ahora, ¿cómo se ve un siervo? ¿Cómo se ve a alguien que sirve a otro? Toda su vida gira en torno solo a eso, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo estamos usando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cómo estamos aprovechando todo lo que tenemos para servir a la iglesia? ¿Y qué estamos sacrificando a fin de servirla? Porque en la pregunta que Pablo se hace a él mismo, Pablo lo sabe. Su lucha no es una sencilla. Él sabe que quedarse es quedarse a sufrir. Él no se queda a que todos lo traigan y lo lleven como el gran apóstol Pablo y lo llevan al hotel y lo sacan nada más para predicar y lo guardan rápido, no vaya a hacer que se contamine. Y lo llevan a los mejores restaurantes. Y esa no es la vida de Pablo, ¿verdad que no? La vida de Pablo es predica y córrele porque vienen a apedrearte. ¿Sí? Predica y vete rápido antes de que te agarren. ¿Sí? O ya te agarraron, predica mientras te estás encarcelado. Esa es la vida de Pablo. Y aún así Pablo dice, no sé cuál escoger. No sé cuál escoger. ¿Qué hemos dejado tú y yo por el bien de la iglesia? Un teólogo dice, los seres humanos fueron creados para esto, para darnos a Dios en adoración y a otros en servicio desinteresado, para darnos a Dios en adoración y a otros en servicio desinteresado. ¿Has escuchado esta idea de, es que tienes que poner tus necesidades primero? Es que tú tienes que cuidar de ti. Noticias. Esa es una mentira.
Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, consideren a los demás como mayores que ustedes mismos. Y en Filipenses Pablo dice, no busque cada quien lo suyo propio, sino lo de los demás. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? Olvídate de ti mismo. Olvídate de ti mismo porque esta vida no se trata de ti. Esta vida no se trata de ti. Siempre que tú y yo vivimos para nosotros mismos, Agustín y Lutero decían que era como encorvarnos en nosotros mismos. ¿Has conocido a una persona que tenga una joroba real? ¿Sí has podido platicar con una persona así? No es cómodo, no es bonito, no es algo que disfrute, ¿verdad que no? Sucede lo mismo con nosotros. Mientras más tiempo pasemos encorvados en nosotros mismos, más difícil va a ser la vida. Porque no fuimos creados para vivir para nosotros mismos. Ahora, un poco de balance. Esto no significa que te vas a desgastar hasta la muerte por todos los demás. Tienes que cuidar de ti viendo a los demás. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo tendría que comer bien y hacer ejercicio y dormir bien. ¿Por qué? Porque quiero servir a otros. Y para servir a otros, tengo que estar saludable, bien descansado, con un cuerpo funcional. Si yo no me cuido y a los 50 años me enfermo cruelmente, mi servicio a otros se va a ver grandemente reducido. Incluso el cuidarme no es hacia adentro. ¿Hacia dónde es? Hacia afuera. Veo a Dios y digo, esto es lo que me has dado y yo lo quiero usar para servir a otros. Por lo tanto, lo voy a cuidar. Pero porque quiero servir a otros. Entonces, número uno, la vida cristiana de aquí a que llegues al cielo se trata de vivir para otros. Vivir para otros. Si tú te llamas cristiano, pero no vives para otros, esa es una luz roja grande. Si tú sabes Biblia, pero no vives para otros, lo más probable es que no hayas venido a Cristo. Cristo se hizo carne solo para una cosa. Para nosotros. ¿Recuerdas que decíamos en el credo? Quien por nosotros y por nuestra salvación nació. Por nosotros y por nuestra salvación nació. Y eso ya pinta un patrón para nuestras vidas. Número 2, dijimos, abraza a tu llamado. ¿Qué significa vivir en servicio desinteresado? Es decir, ok, ya está bien, yo debería de vivir para otros, pero en términos prácticos en mi vida diaria, ¿qué significa esto? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo saber que estoy viviendo para otros? ¿Cómo yo puedo saber que mi vida realmente tiene esta dirección? Pablo lo resume con estas palabras. Pablo lo resume así. Predica y sufre con alegría. Predica y sufre con alegría. En el pasaje aparecen estas dos ideas de completar los sufrimientos y completar la palabra. En nuestra traducción es un poco diferente para tratar de darle sentido, pero en realidad literalmente es lo que Pablo está diciendo. Para completar los sufrimientos y para completar la palabra. Eso es lo que Pablo está haciendo, esas dos cosas. ¿Sí? Y entonces, el llamado de Pablo es bien claro desde el día 1. Te leo Hechos 9. Hechos 9, versículos 15 y 16. Dice, pero el Señor le dijo, y le está diciendo a Ananías, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Okay, ¿cuál era el llamado de Pablo? ¿Qué iba a hacer Pablo? Llevar el nombre, ¿no? A los gentiles. Y luego dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ahí están las dos cosas, ¿te fijaste? Predicar y padecer. Predicar y sufrir. ¿Sí? Y entonces aquí Pablo dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Y Pablo está diciendo, yo sé que al predicar y sufrir por ello, estoy haciendo justo lo que Ananías me dijo que Dios le había dicho que yo iba a hacer. Ir a predicar y padecer. Ir a predicar y sufrir. Y esto me trae gozo, porque te fijas, ahora me alegro en mis sufrimientos. Y nota dos cosas importantes aquí. Primero, solemos pensar en la santidad como lo opuesto a la felicidad.
sobre todo cuando somos más jóvenes. Creemos que la santidad tiene que ver con una serie de no hagas, y entonces como son muchos no hagas, pensamos que todo eso que no nos dejan hacer significa infelicidad y fastidio. Alguien dijo esta semana, hablando de la escuela, en la escuela tenemos una regla, y es que los muchachos más grandes no pueden decirse tontos, mensos, nada de eso, porque creemos que Dios nos ha creado a imagen de Dios y merecemos respeto. Y alguien dijo esta semana, ya ni siquiera nos dejan de decir tontos, ya ni siquiera nos dejan decirnos tontos. O sea, ¿qué les pasa? Y cuando yo escuché eso fue así como, ¿pero por qué quisieras decirte tonto? O sea, no entiendo pero el problema es que lo vemos como un fastidio, ¿ves? Yo tengo ganas de decirle tonto y no me dejan. Y entonces creemos que santidad, ¿sí?, el irnos pareciendo más y más a Dios, es lo opuesto de felicidad. Y es como si en nuestra mente, entre más santo, menos feliz, así es. Y esta idea estaba en mí. Yo veía a personas de repente dentro de la congregación que la gente a mi alrededor lo reconocía como personas que sabían mucho o que eran muy espirituales, por no tener una mejor palabra, que no creo que sea una palabra correcta. Y entonces los veías y todo el tiempo ellos estaban así. Y siempre de traje aparte. Y luego los saludabas, hermano. Dios te bendiga, Aarón. Y entonces en tu mente viene esto, ¿no? No puede ser, o sea, si yo quiero ser así de conocer a Dios de ese nivel, se me va a quitar todo lo divertido. O sea, tengo que ser súper aburrido. Tengo que ser súper aburrido y nadie quiere ser aburrido. O alguien aquí dice, yo tengo muchas ganas de ser aburrido. No, ¿verdad? Pero en realidad eso no es lo que la Biblia dice. ¿Quién es la persona más santa que ha pisado la faz de la tierra? Cristo. ¿Quién es la persona más feliz que ha pisado la faz de la tierra? Cristo. Sí. Cristo es la persona más santa y la persona más feliz que ha pisado la faz de la tierra. Santidad y felicidad no son opuestas. Al contrario, van de la mano. Santidad y felicidad van de la mano. Pablo aquí dice, mi sufrimiento es una fuente de alegría. Mi sufrimiento es una fuente de alegría. Yo sé que al obedecer a Dios eso puede traer sufrimiento, pero cuando el sufrimiento llega, yo me alegro. Ahora, esto es lo segundo, ¿no? ¿Cómo Pablo puede hacer esto? Porque yo no sé tú, pero cuando el sufrimiento llega a mi vida, rara vez yo me alegro. Más bien, solo sufro y algunas veces me enojo y algunas veces me pongo muy triste y me desanimo y otras veces me frustro, pero rara vez me alegro, rara vez el sufrimiento viene a mi vida y yo digo, wow, qué gozo, qué alegría, esto es lo máximo. Y entonces, ¿cómo Pablo puede hacer esto? Y la respuesta tiene que ver con lo que Pablo está diciendo aquí, que en realidad esta es una de las partes más complejas en Colosenses, porque Pablo dice así en el versículo 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Sí? Y esta idea de completar lo que falta de las aflicciones de Cristo es una idea compleja y hay mucho debate. Sí, porque pareciera de primera instancia que quiere decir que hay algo que falta en lo que Cristo sufrió. Como si el sacrificio de Cristo por nosotros fuera nada más un cachito, pero luego a ti te toca como completar la otra parte. Pero en realidad eso no es lo que Pablo está diciendo y podemos entenderlo a la luz de todo lo demás que Pablo dice. En realidad cuando pensamos en el sacrificio de Cristo para redimirnos a nosotros, como dice William Temple, lo único que tú y yo traemos o contribuimos a la salvación y la santificación es el pecado que lo hace necesario. Eso es lo único que tú contribuyes, el pecado que hace necesario salvación y santificación. Entonces Pablo no está diciendo, es que Cristo nomás es un cachito y tú tienes que completarlo, porque tú no puedes completarlo. El sacrificio de Cristo es completo. Más bien lo que Pablo está diciendo es que al sufrir por hacer aquello que Dios lo llamó a hacer, Pablo puede afirmar que los sufrimientos de Cristo son suyos en abundancia, como lo hace en Corintios, o que lleva en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes. ¿Qué está diciendo cuando habla los sufrimientos de Cristo son míos en abundancia? O llevo la muerte de Cristo en todas partes. ¿Qué está diciendo?
Pablo está diciendo, esto es un privilegio. Sufrir por el evangelio es un privilegio, es un motivo de gozo, porque es una participación en los mismos sufrimientos que Cristo padeció. No en grado, pero en clase. Es decir, Cristo sufre por la iglesia. El sacrificio de Cristo es total y completo y de un valor único, de manera que nos salva. Pero luego tú y yo venimos a Cristo, ya que somos llamados a hacer, a sufrir por la iglesia, junto con Cristo. Fíjate esto en Romanos 8:17. Dice, y si somos hijos, somos también herederos. ¿Quién quiere ser heredero de Dios? Obvio, o sea, ni me preguntes. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. ¿Te fijaste? Somos coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y el sufrimiento entonces es una parte integral de la vida cristiana, porque al ser unidos a Cristo, estamos participando de su sufrimiento a fin de participar de su resurrección. Filipenses 3, 10 y 11, Pablo lo pone así. Este es el deseo de Pablo, conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. ¿Te fijas? Conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, yo sé que si por obedecer el evangelio, que si por predicar el evangelio yo sufro, entonces esto para mí es un privilegio, es gozo, porque estoy participando de aquello que Cristo me ha llamado a participar, a fin de más adelante ser coheredero junto con Él. Y antes de que tú y yo pensemos, bueno, ese es Pablo. Pablo, como ya vimos, estaba mal de la cabeza, ¿verdad? Él no. Antes de que tú y yo pensemos eso, recuerda que en la carta de los Filipenses, Pablo nos dice que se nos ha concedido no solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Y me encanta la palabra con la que Pablo comienza. A ustedes se les ha concedido. Es decir, te han dado un regalo. Y este es un regalo increíble. ¿Sí? No solo que creas en Cristo. O sea, es como Pablo diciéndote, no nada más de que creas. O sea, esa es la parte así como normal. Esto es lo chido. Se te ha concedido que sufras por Él. Qué regalote, ¿verdad? Qué gozo, entonces. No se trata, pues, de buscar el sufrimiento. Si no se trata de que yo voy a estar buscando meterme a los lugares más difíciles para sufrir y luego decir, oh, qué gozo. No se trata de eso. Se trata de responder al llamado. Y si el sufrimiento llega, cuando llegue, yo voy a decir, qué gozo. Qué gozo, porque estoy participando de lo mismo que Cristo participó. El problema en medio de nuestro sufrimiento es que nos olvidamos. Nos olvidamos de que somos llamados a padecer. ¿Sí? Y queremos que Dios rápido, ya para ayer, nos libre del sufrimiento. Y entonces empezamos a renegar. Y si duramos más de 2 horas en sufrimiento, empezamos a quejarnos y a tirar contra todos y a enojarnos. Y se nos olvida. Se te ha concedido no solo creer, sino también sufrir por Él. Ahora, aterriza esto. Aterrízalo a tu vida diaria. Es decir, si yo te pregunto, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque Pablo es llamado a predicar el evangelio y sufrir como apóstol. ¿Cómo eres tú llamado a predicar el evangelio y sufrir? En realidad no es tan difícil de contestar. Es muy sencillo. ¿Quién de aquí es esposo o esposa? ¿Quién de aquí es padre o madre? ¿Quién de aquí es hermano? ¿Quién de aquí es hijo? ¿Quién de aquí es trabajador? ¿Quién de aquí es estudiante? ¿Quién de aquí es abuelo?
Todas las veces que hayas levantado tu mano, ahí está tu llamado. Si eres esposo o esposa, ese es tu llamado. No tienes que andar buscando en ningún lugar. Y entonces, si tu llamado es ser esposo o esposa, tu pregunta es, ¿cómo voy a predicar el evangelio como esposo o como esposa? ¿Cómo voy a vivir el evangelio como esposo o como esposa? ¿Cómo lo voy a proclamar? Si eres padre o madre, tu pregunta es, ¿cómo voy a proclamar el evangelio como papá o mamá? ¿Cómo voy a vivir el evangelio como papá o mamá? ¿Qué es lo que yo voy a buscar hacer? Y así en cada una de nuestras áreas, en cada uno de los roles que Dios ha puesto en nuestras vidas, en cada uno de los roles que Dios nos ha colocado, nuestro llamado es el mismo que el de Pablo. Predicar y sufrir con alegría. Predicar y si el sufrimiento llega, vivirlo con gozo. Viéndolo como un privilegio, como algo que Cristo mismo me ha concedido. Cristo resume la vida cristiana así en Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Te fijaste? Esta es la vida cristiana. Toma el yugo con mansedumbre y humildad. Toma el yugo con mansedumbre y humildad. Y esa es la misma idea que Pablo está exponiendo aquí. Justo lo mismo. Porque tomar el yugo de Cristo significa simplemente recibir aquello que Él ha puesto en tus manos. En cualquier situación en la que Él te haya puesto, ese es su yugo. Y luego dice, con mansedumbre y humildad. Y esta semana pasada estuvimos en la escuela trabajando con mansedumbre, una definición sencilla. Es mejor padecer que pecar. Eso es mansedumbre. Es mejor padecer que pecar. Entonces, toma el yugo. Lo que Dios te ha dado, tómalo, sabiendo que es mejor padecer que pecar. Y hazlo en humildad. Es decir, si esto es lo que Dios me ha dado a vivir, Él es Dios, yo no. Él es Dios, yo no. Y lo voy a vivir como Él me lo ha dado para vivir. Creemos tú y yo muchas veces que el descanso y la satisfacción se encuentran cuando logramos escaparnos de nuestro llamado, aunque sea por una hora. Lo que estoy buscando es que mis niñas se duerman aunque sea 2 horas para yo no ser papá por esas 2 horas, para poder descansar. Falsamente creyendo que hay descanso ahí. O lo que estoy buscando es que mi esposo o mi esposa se vaya. Ya que se vaya al trabajo todo el día y que no venga. Es más, si puede conseguir un trabajo allá en Timbuktu y que venga cada 3 meses, por mí mejor. ¿Sí? O si soy hijo, quiero estar en cualquier lugar en el que mi papá o mi mamá no estén. Quiero estar en cualquier lugar donde ellos no me vean y que no sepan lo que hago y que me den mi celular, ¿va? Y que no le pongan límite porque entonces no se arma. ¿Sí? Que me den libertad. Que me dejen ser un ser independiente y libre, porque ya puedo tomar mis propias decisiones. Y entonces creemos falsamente que el descanso y la felicidad se encuentran cuando yo logro romper las ataduras del llamado que Dios me ha dado. ¿Sí? Dios, es que tú escogiste a mis papás mal y yo voy a encontrar felicidad cuando pueda soltarme de ellos. O mira el esposo o la esposa que me diste y voy a... Y en realidad Cristo dice lo opuesto, ¿te fijaste? Cristo dice, toma mi yugo, sé manso y humilde, y hallarás descanso para tu alma. ¿Dónde está el descanso? El descanso está en el llamado que Cristo nos ha dado. No fuera de Él, no escapando de Él. ¿Sí? Un autor decía, a las mamás de hoy se les dice que lo que tú necesitas es pelear por una hora de self-care. Una hora de para ti misma, en el que puedas concentrarte en ti mismo y dejes por un momento de ser mamá. Y ella decía, ¿sabes qué? El resultado de esto es dañino para la mamá y para los hijos y para la familia completa. Porque hacemos creer a las mamás que la única forma de ser felices y hallar descanso es salir del llamado que Dios les ha dado.
aunque sea nomás por una hora. Y es todo lo opuesto. El verdadero descanso se encuentra cuando tú y yo tomamos el yugo con mansedumbre y humildad. Cuando, como lo dice Pablo, vivimos el Evangelio y nos alegramos por sufrir. Porque cualquiera de aquí que sea esposo, o padre o madre, o hijo, o hermano, o miembro de la iglesia, o trabajador, o cualquier rol que tengas, con seguridad has sufrido. Y con seguridad muchas veces dices, ya mejor no quiero nada. Pero eso no tiene que ver con que no haya descanso ahí. Tiene que ver con mi corazón y dónde están puestos mis ojos. Tiene que ver con qué estoy percibiendo como lo que Dios me ha dado. Tú y yo encontramos descanso al abrazar nuestro llamado con mansedumbre y humildad y al poner nuestra mirada, al igual que Pablo, en Cristo. Porque Pablo termina diciendo esto: Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Es una frasecita súper chiquita que puede pasarnos desapercibida de una manera rápida, pero en realidad encierra muchísimo. Porque fíjate lo que Pablo está diciendo aquí. Esta es la esperanza del Evangelio. ¿Cuál? Cristo. Cristo. Y no solo Cristo allá, sino que aquellos que han venido a fe tienen a Cristo en ellos. Y eso es esperanza de gloria. Esto significa que tú y yo podemos responder al llamado de Dios en medio de todas nuestras circunstancias, porque Cristo está en nosotros, fortaleciéndonos y transformándonos. Cuando Cristo habla del yugo en Mateo que leímos ahorita, el yugo que se presenta por la palabra que se usa es lo que se conoce como un yugo doble. Es decir, un yugo donde metes a dos toros o a dos bueyes. Y entonces Cristo no está diciendo, ten este yugo, póntelo. Sino Cristo está diciendo, ven, ponte a mi lado. ¿Sí? Ponte mi yugo. Y luego yo lo voy a cargar. Porque no te está diciendo Cristo, juntos lo vamos a cargar. Tú y yo al lado de Cristo somos débiles, pobrecitos, como el salmista lo dice, somos solo polvo. Entonces, Cristo no te está diciendo, ven, ponte, yo te ayudo. Cristo te está diciendo, ven, ponte, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo voy a cargar por ti. Yo voy a caminar contigo. Y entonces la esperanza del Evangelio es esta. Cristo está en nosotros. En medio de la iglesia, esto significa que podemos perseverar en caminar con aquellos que parecen estar demasiado perdidos. O que parece que les hablas y les enseñas y no aprenden. O que parece que predicas lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y entra y sale. O que parece que ya tienes un tiempo platicando con esta persona y el problema que te presentan siempre es el mismo. O que por más que le has dicho, oye, es que no deberías de hacer eso, porque mira, eso está en la Biblia así, así, y esa persona va y hace justamente lo mismo. ¿Cómo puedes perseverar con esta persona? Porque si Cristo está en esa persona, sin importar qué tan perdido parezca estar, Cristo es la esperanza de gloria. Quiere decir que esa persona puede y será transformada, porque Cristo está en ella. Hay esperanza. Pero no nada más eso, sino que Pablo también dice que Cristo es la riqueza del Evangelio. Te fijaste, dice, a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. ¿Qué es? Cristo. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? ¿Qué es? Cristo. Un autor decía, tener a Cristo es poseer todas las riquezas. Esto quiere decir que si tienes a Cristo, nunca más serás pobre. Si tienes a Cristo, nunca más serás pobre. Y entonces, si tú tienes a Cristo, tienes todas las riquezas del Evangelio. Y eso significa que puedes responder al llamado de Dios a tu vida como Dios te ha pedido que respondas.
Para aquellos que somos esposos, esto significa que sin importar qué tan difícil la relación pueda ser en este momento, yo puedo hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Porque tengo una fuente infinita de riqueza, de donde puedo continuamente estar extrayendo todo lo que necesito para dar al otro. No importa si el otro no me da de regreso. Es que yo no necesito lo que tú puedas darme de regreso. Me gustaría mucho, profundamente me gustaría que regresaras algo del amor que yo te doy. Pero no necesito que me des para yo darte. Porque mi fuente de amor es infinita, es Cristo mismo. Y yo entonces puedo extraer continuamente de ahí para darte. Si tú no tienes nada, no te preocupes. Yo tengo una bodeguita ahí que no se acaba. No importa cuánto te dé, no importa cuánto tú me pidas y me pidas, yo puedo darte y darte y darte. Para aquellos de nosotros que somos padres, eso significa que podemos criar a nuestros hijos en el Señor, con la esperanza de que en su bondad y en su amor Dios hará algo. Sin importar qué tan rebeldes se vuelvan nuestros hijos, sin importar qué tan difíciles sean, sin importar qué tanto se parezcan a nosotros. Podemos hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y puedo predicar y darles el evangelio continuamente. Porque tengo todas las riquezas del evangelio. En general, esto significa que esta idea que escuchas en el mundo de si no te suma, que no te reste, es una idea falsa. Cuando la gente nos dice, es que tienes que hacerte relaciones tóxicas, esa no es una idea bíblica. Si Dios se deshiciera de relaciones tóxicas, ya no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Si Dios dijera, ¿sabes qué? Yo solo me voy a juntar, me voy a relacionar con los que me sumen, porque no quiero que nadie me ande restando. ¿Quién de ustedes le suma algo a Dios? Y se acabó el cristianismo y se acabó toda esperanza y se acabó todo, ¿no? Y entonces, ¿hay una persona que te resta? Deja que te reste. No sé, a Cristo quítale 1000. ¿Cuánto te queda? Cristo. No importa cuánto esa persona te reste. Cristo es las riquezas del evangelio. Tú puedes dar y 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 dar. Y Cristo no se acaba. Cristo no te va a decir, no hombre ya, oye, es que tu cuento no está bien grande, o sea, espérate, pues es para todos. ¿Sí? Cristo es las riquezas del evangelio. Extiéndete a otros. Ahora, quiero ser claro aquí, ¿sí? Esto no significa que si hay una persona que está pecando contra ti continuamente, tú te vas a quedar ahí y le vas a decir, bueno, pega contra mí, te voy a dar amor de Cristo. No, no. Si una persona está pecando contra ti, ese pecado contra ti en realidad es pecado contra Dios y es un problema. Y si tú lo amas, vas a parar ese pecado. ¿Sí? Si eso implica cortar o detener la relación, eso vas a tener que hacer en amor. ¿Sí? Pero lo que sí significa esto es que si hay una persona que simplemente es demasiado demandante, tú vas a tener que buscar con sabiduría cómo dar y dar y dar y dar. Creo que Pablo lo pone muy bien en Corintios, cuando Pablo les dice, yo con mucho gusto desgastaré todas mis cosas y aún yo mismo me desgastaré, aunque amándolos más, ustedes me amen menos. ¿Te fijaste esa dinámica? Voy a desgastar todo lo que tengo y me voy a desgastar yo. No importa que si yo les doy y les doy y les doy, ustedes en respuesta me amen menos y menos y menos. No importa. Esto no se trata de una relación de ida y vuelta. Esto se trata de una relación como de cascada. El Padre nos ha amado tanto en Cristo que ese amor puede ser derramado a todos los demás que están debajo de nosotros. Y eso significa que en medio de las situaciones difíciles yo tengo una riqueza infinita, que puedo navegar las situaciones difíciles con gozo y alegría, porque Cristo es mi esperanza y Cristo es mi riqueza. Y entonces la vida cristiana, en las palabras de Pablo, se trata de estas tres cosas. Vive para otro, abraza tu llamado, persevera en la esperanza. Vive para otros,
Abraza tu llamado. Persevera en la esperanza. Y me gustaría hacer mucho énfasis en esto. Todo lo que Pablo hace y padece, lo puede hacer y padecer con gozo por una sola razón. Su mirada está puesta en Cristo. Su seguridad de que su trabajo no es en vano y que va a dar fruto, nace de que su mirada está en Cristo. Su seguridad de que puede hacer todo aquello que Dios lo ha llamado a hacer, nace de que su mirada está fija en Cristo. Si te sientes hoy cansado, y al principio Marcos abría con estas palabras, a todos los que están cansados y necesitan descanso, a todos los que luchan y necesitan consuelo. Si estás en ese momento, si estás luchando y estás sufriendo y estás cansado, Cristo es la esperanza de gloria. Para nosotros mismos, a sabiendas de que vamos a ser transformados, de que Él nos está transformando, de que Él lleva las cargas que nosotros tenemos, pero también de aquellos a nuestro alrededor. Dios puede salvar a cualquiera, sin importar qué tan perdido estamos. Si estás cansado, si estás luchando, si estás sufriendo, Cristo es nuestra esperanza. Y entonces el llamado es: ven a Cristo. Ven a Cristo. Y no sé si te has dado cuenta, pero es el llamado de todos los domingos. Y espero que lo sea siempre. Ven a Cristo. Si no estás en Cristo, no sé qué estás esperando. Ven a Cristo. Tu situación no tiene que cambiar. Tu vida no tiene que ser transformada en el sentido de exterior. Tu vida tiene que ser transformada en el sentido interior. Y eso solo Cristo lo puede hacer. Y vas a hallar, como Cristo mismo lo dijo, descanso para tu alma.